Vamos a seguir en este capítulo 5, aunque ya hemos hablado de esta última parte del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 48, pero quizás podríamos decir unas pocas cosas más esta mañana e incluso entrar un poquito también en el tema del capítulo 6, en la primera cuestión que toca el capítulo 6 sobre las limosnas. Bien, estamos, como ya sabéis, intentando explicar el sentido profundo de este Sermón del Monte, que se presenta como el gran discurso del Señor Jesucristo, la gran proclama de lo que ha de ser no solo el carácter, sino también los principios que han de gobernar la vida del creyente. Su carácter, ese carácter del creyente lo veíamos en las bienaventuranzas, reflejado en esas bienaventuranzas, pero luego tenemos estos otros principios que son en realidad una manera de interpretar correctamente el fondo de la ley de Dios, lo que llamamos la ley de Moisés, aquella especie de duda que tenían los judíos cuando oían a Jesús, que se preguntaban si había venido él tal vez a tirar, a derribar la ley de Moisés. Al oírle hablar como él hablaba, pues era tan diferente lo que él decía de los fariseos y de los escribas, que pensaban muchos que había venido a derribar la ley de Moisés, había venido a erradicarla del todo. Y por eso él se adelantó con aquellas palabras diciendo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, que he venido a cumplir. Pero el problema está en la manera de interpretar la ley. Siempre tenemos esto. La Escritura es un libro extraordinario y maravilloso, pero por supuesto que en muchos de sus pasajes, en muchos lugares, requiere una interpretación adecuada de la Biblia, y con la Biblia se han hecho cosas verdaderamente atroces muchas veces. Una mala interpretación de la Biblia puede dar lugar a excesos y puede dar lugar a formas de conducta totalmente al revés de lo que se pretende en la Biblia. Por ejemplo, aquellas interpretaciones muy literales que quieren coger, digamos, la letra de una manera exacta, pues muchas veces son interpretaciones que precisamente nos llevan a lo contrario, nos llevan totalmente al punto contrario. Porque la Escritura lo que tenemos es un mensaje, y ese mensaje ciertamente que viene envuelto en las palabras, y hemos de entender también el espíritu y el por qué y el para qué se han dicho esas cosas y a quién se refiere, y muchos otros aspectos que entran en la interpretación correcta de las Escrituras. Los fariseos y escribas, y en general todo el pueblo de Israel, desde hacía mucho tiempo había caído en una interpretación literal de la Biblia, de la ley de Moisés, y eso les llevaba a cosas realmente fuera de lugar, que eran lo contrario de lo que Dios quería incluso. Y aquí lo estamos viendo algunos aspectos, el tema del juramento, el tema de la ira, el tema del adulterio y otros muchos. Y este que tenemos aquí ahora, el amor hacia los enemigos, es decir, lo que pudiéramos llamar la relación de un creyente con alguien que se le opone, con alguien que resulta ser su enemigo. Esta es una cuestión que verdaderamente nos importa, porque, como hemos visto antes en el libro de los Salmos, pues hay salmos como el 94 que hemos leído, que habla de venganza, y incluso a Dios, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Es lícito para un creyente vengarse? ¿Es la venganza una actitud cristiana? Bien, la venganza ciertamente está fuera de
la conducta y de los principios del cristiano. El cristiano no debe vengarse, porque cuando hablamos de venganza, el devolver a otro el mal que nos ha hecho o incluso mayor. Cuando hablamos de venganza no se está pensando en la cantidad de mal que se puede hacer, sino que ya sabéis que muchas veces el espíritu de venganza lleva a las personas a hacer aún más daño de lo que se le ha hecho. Esto es un ciclo que lo vemos en las guerras, lo vemos en los odios raciales y en los conflictos humanos, siempre en la acción y la reacción, ¿verdad? De manera que cuando alguien provoca un mal, la persona que lo recibe intenta devolvérselo, pero incluso multiplicado, porque crea un odio y ese odio se acumula, ese odio va añadido, y por lo tanto pues es fácil que así se vaya creando un círculo vicioso cada vez más grande y terrible. Por supuesto que la Escritura directamente nos dice que no nos debemos vengar. El Señor mismo, en aquella famosa frase, ¿verdad? No os venguéis, dice el Señor, mía es la venganza. Esta es una expresión muy clara y muy directa. El cristiano ha de huir del espíritu de venganza. Y entonces podemos preguntar, ¿por qué en el Salmo 94 se habla de Jehová como Dios de las venganzas? Dios de las venganzas. Bueno, estamos aquí siempre con un problema de las traducciones y de estas cuestiones, de si es la palabra adecuada, pero sí la idea más bien es de la retribución. Dios retribuye, Dios paga, y cuando se ha producido contra Él, contra Dios mismo, una ofensa, cuando se ha quebrantado su ley, sus mandamientos, su pacto, entonces la misma Escritura nos dice que efectivamente en Dios hay una reacción contra eso, una acción en contra, y Dios por lo tanto se puede vengar. Pero cuidado, porque la palabra venganza y vengar casi siempre nos sugiere a nosotros una idea de maldad, una idea de exceso, de ir más allá. Si me han hecho 2, yo voy a hacer 4, ¿verdad? Si pudiéramos medir el daño en números, pues la idea de venganza siempre da la impresión de ir más allá de lo que nos han hecho. Y esto no es el espíritu de las Escrituras, por supuesto no es en cuanto al espíritu mismo de la venganza de Dios, porque cuando Dios habla de venganza, en aquel texto que os he mencionado, dice: yo daré el pago, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Pagar, retribuir, esto es lo que es la idea fundamental. Tiene que haber un equilibrio. Lo que Dios hace para restaurar las cosas o para corregir y castigar el mal, eso está en proporción siempre. Dios da el pago conforme a sus propias leyes, a su propio carácter, a su propia justicia. Así que esta idea también nos tiene que quitar un poco la impresión de que la Biblia nos habla de Dios como si fuese un ser sediento de venganza. A veces las personas que critican la fe cristiana, la Biblia, pues sacan estos textos y quieren darnos una imagen de un Dios sediento de venganza, de retribuir, de devolver el golpe y aún más. Pero eso no se corresponde, y sobre todo hemos de quitarnos la idea de que Dios pudiera estar reaccionando contra alguna persona recta o alguna persona justa. Eso nunca es así, claro está. Por ejemplo, el Salmo 94 dice: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios.
¿Ves? Aquí esto nos matiza mucho la idea de la venganza. No es una venganza, pues, vamos a decir, venganza al estilo siciliano, por ejemplo. No es la idea de venganza popular que hay, ¿verdad? No. La Biblia, cuando está hablando de, si es que lo traducimos, la palabra la traducimos por venganza, que eso también hay que discutirlo, pues por lo menos enseguida el contexto del Salmo 94 nos dice: engrandécete, oh juez de la tierra. Es una cuestión de que Dios es el juez. Dios es el juez de la tierra. Es decir, es una venganza en el sentido de que Dios hace justicia. Es la venganza en el sentido de que Dios da el pago a los soberbios, dice, y a los impíos, y que de alguna forma Dios interviene para cortar de raíz esa especie de sensación de gozo que tiene el impío en su propia maldad. Ahí sí que vemos que la invocación del Salmo 94 es apropiada. Es muy apropiada, porque tenemos ahí un grupo de personas que se llaman aquí los impíos, los soberbios, a los que es necesario darles el pago. Muy bien, de manera que esto es simplemente por aclarar de que, como en este pasaje del Salmo 94, en otros muchos de la Biblia, del Antiguo Testamento, la idea de venganza la tenemos que poner siempre en el contexto de hacer justicia. Dios hace justicia y por lo tanto da el pago que es justo a quien se rebela contra él o contra sus leyes. Así pues, tenemos las palabras de Jesús en Mateo 5. Ahora son las palabras en donde él explica el sentido del ojo por ojo y diente por diente. Hemos de recordar aquí que este ojo por ojo y diente por diente está escrito en el Antiguo Testamento no como una licencia para la venganza, no es un mandamiento para devolver el golpe por el golpe, no es esto, sino que esta frase siempre se ha de tomar como una especie de límite o barrera que se pone para que nadie vaya más allá. Si hay que hacer justicia, si hay que castigar, entonces tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una proporción en las cosas. Y por eso el ojo por ojo y diente por diente se ha de entender aquí, como en la Biblia y en el discurso del Señor Jesucristo mismo, se ha de entender como una medida de equilibrio. Es decir, si a mí me hacen un daño, por ejemplo, como aquí dice, ojo por ojo, ¿verdad? Si a mí alguien me quitara el ojo, si alguien me saltara el ojo, si alguien me hiciera un daño que resultase en que yo pierdo un ojo, yo no puedo ir ahora y matar a esa persona, por ejemplo. Es decir, por el hecho de que me hayan sacado un ojo, no puedo matarla a la persona que lo ha hecho, porque lo que me ha hecho es malo, pero claro, yo no puedo hacerle más nunca de lo que en realidad me ha hecho a mí. Pero además hay una cosa, que estas palabras que aquí tenemos no nos las da el Señor para que nosotros podamos tomar la venganza o podamos contestar directa y personalmente. Esta norma era una norma para los jueces. Esto era para los jueces. Era para que los jueces en Israel y en general tuvieran siempre esa idea de proporción, esa idea de equilibrio de las cosas. Ningún creyente, ningún miembro del pueblo de Israel o ahora de la Iglesia de Dios, ninguno tiene el derecho de tomarse la justicia por su mano, porque la Biblia no nos enseña eso. No es esto. La Biblia no nos dice que hay que tomarse la justicia por su mano. Estas instrucciones estaban dadas para que cuando los jueces impartieran la justicia, tuvieran esa medida clara de que no se puede hacer más de lo que le han hecho a alguien.
de que el castigo ha de tener relación con el daño infligido. Y esto es lo que quería decir el ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor Jesucristo va un poco más allá. Va un poco más allá y nos dice, también es posible otra cosa. También es posible otra reacción. También podéis obrar de otra forma, mejor que lo que hacen los fariseos y los publicanos. Los fariseos y los publicanos, ¿qué hacían? Pues sí, estos aplicaban el ojo por ojo y diente por diente, al pie de la letra. A veces se pasaban incluso. Pero vosotros, dice el Señor, vosotros podéis hacer algo más. Tenemos otro panorama, otras posibilidades. Cuando alguien me hace daño, también puedo hacer otra cosa. No devolverle el mal. También puedo hacer eso. No es un mandamiento. No tenemos que tomarlo esto tan como una instrucción, como si fueran mandamientos, porque el Sermón del Monte, ya hemos dicho varias veces, no es una segunda ley, no es una nueva ley de Moisés, aunque está dicho de una forma muy imperativa, o bastante imperativa: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El Señor Jesucristo lo que nos está dando aquí es una visión nueva de lo que puede ser nuestra reacción cuando nos hacen daño. No es que el ojo por ojo y diente por diente esté mal, no, con él Jesús ha dicho que no viene a quitar la ley. No es que eso esté mal. Y cuando un juez juzga, tiene que hacer las cosas con equidad, con equilibrio. Pero un creyente, cuando le hacen a él daño, puede hacer otra cosa, y es, como vemos aquí, admitir ese daño, conformarse con ese daño. Puede hacerlo, digo. No es, y no creo yo que podamos tener una interpretación aquí de una imperativa necesidad de obrar de esta manera, porque entonces, por supuesto, que tendríamos aquí una interpretación al pie de la letra de este pasaje, tendríamos una especie de negación, una negación de todo derecho, pues hasta de defensa propia, por ejemplo. Se habría que interpretarlo como que el Señor nos dice: si vienen a matarte, pues nada, pon el pecho así para afuera y que te maten, ¿no? No hagas nada. No nos lleva, la lógica tal vez nos llevaría a eso, a interpretarlo así. Y aunque el texto, claro que está, que el Señor lo hace en un discurso y está aquí como si fuese un mandamiento, recuerdo otra vez que el Sermón del Monte no es un conjunto de mandamientos, sino una forma de entender la relación con nuestro prójimo. Y en vez de devolverle el mal o el daño o el golpe, en vez de devolverle la ofensa, pues tenemos otra opción que es mejor que la de los fariseos, es mejor que la de los escribas incluso. Puedo aceptarla, puedo aceptar ese golpe, puedo conformarme con ello, puedo asumir esa ofensa que se me haga o ese abuso que se me ha impuesto. También puedo hacer eso. Y yo no diría que tampoco es una opción, no es que sea una cosa tampoco tan optativa, sino que eso reflejaría un aspecto de la madurez y de la profundidad de nuestra fe. Pero claro, no es ni mucho menos una especie de obligación que el Señor nos da aquí para que nos dejemos estafar, que nos dejemos robar, que nos dejemos tratar como nada, ni tampoco es una especie de imposición que el Señor nos dé de que nos hemos de conformar con cualquier atropello, como si no tuviera el cristiano algunos derechos. No es una negación de los derechos, pero es, eso sí, una vía nueva, una puerta que se nos abre aquí como para decir: esta es una manera de demostrar no
el principio de retribución exacta, que no es que esté mal, pero sí el poder ofrecer un testimonio diferente al mundo. No pensemos tanto en el yo y en los derechos propios, que estemos siempre como para saltar encima del que nos hace algo. ¿Entendemos? No se trata pues de estar ahí preparado para saltar sobre el que nos haga algún daño, sino que el carácter cristiano es un carácter de soportar, de aguantar cosas. Claro que tiene límites, por supuesto que tiene límites eso. Tiene límites, porque hay derechos que debemos defender y hay situaciones en las que no podemos quedarnos impasibles. Claro que sí, pero el Señor está diciendo: no hemos de gobernarnos siempre por el ojo por ojo y diente por diente. Podemos aguantar también muchas cosas más. Tenemos que tener un espíritu mucho más paciente y mucho más dispuesto a soportar cosas, porque si nuestro espíritu es el de la reivindicación siempre el de devolver lo que se nos ha hecho, siempre el de contestar con la misma moneda, pues realmente estaremos igual que los gentiles o igual que los publicanos y los fariseos. Es la manera de decirnos que hay un estadio más alto, un grado más alto en la conducta cristiana. Al pie de la letra, yo ya sé que estas frases aquí se han tomado pues siempre, claro, para hacer una explicación de esto, el de poner la otra mejilla, por ejemplo. Si te dan en una mejilla, pon la otra. El que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto podría, muchas veces se ha interpretado como que un cristiano no puede ir a ningún pleito, no puede defenderse con la ley en la mano, o se ha interpretado como que esto significa que es contrario a la voluntad de Dios el defender su propiedad. Claro, no es esto, no es eso el espíritu, porque estas palabras de Jesús las hemos de entender dentro de todo el discurso y dentro de lo que es la variante de que no es el ojo por ojo y el diente por diente siempre, sino el otro. Por lo tanto, quiere decir que ahí tenemos una vía y una puerta mejor, que nosotros mismos tendremos muchas veces en la vida que decidir, y tendremos que sospechar si realmente hemos de reaccionar o no hemos de reaccionar. Claro, porque es evidente que si un cristiano tomase al pie de la letra estas palabras y todos los cristianos lo hicieran así, el mundo sabría que los cristianos no se van a defender nunca van a reclamar derechos y nunca van a pleitear, nunca van a exigir nada. Pues claro, seríamos en un momento consumidos, porque todo el mundo se abalanzaría sobre nosotros. Seríamos víctimas de los estafadores, de los engañadores, etcétera, etcétera, siempre, porque estaríamos con las manos cruzadas sin poder reaccionar ante eso. O sea que no es eso. No es esa interpretación literal, pero sí que es una vía mejor, sobre todo de no tener el espíritu de contestación, de retribución, de exigencia y de saltar encima de los demás cuando nos han hecho un daño. Y creo yo que ese es el espíritu de este pasaje y es la idea que se nos da aquí. Porque el Señor lo que quiere es precisamente que nuestra justicia, nuestra conducta, nuestra manera de entender la vida y la relación con los demás sea superior a la de los publicanos, la de los fariseos, a lo de los gentiles. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta pues es una aspiración y una meta, y esa es
Ese es un nivel, un modelo que se nos está poniendo, la perfección de nuestro Padre, que vayamos en todo a imitar y a hacer las cosas como las vemos en la Escritura que Él mismo las hace, en ese equilibrio del amor y la justicia, en esa compenetración que hay siempre entre la verdad y la misericordia, entre la gracia por una parte y la exigencia de la ley por otro lado. Esa cuestión es una cuestión de madurez, es una cuestión de que adelantemos y progresemos en el camino de la verdad. Bien, esto pues creo que podría quedar aquí, y solamente en 2 minutos para terminar hoy, un poquito antes, como decir que en el capítulo 6 tenemos también la cuestión que vuelve como una continuación de lo que hemos estado diciendo, de que cuando realicemos actos de piedad, cuando realicemos actos de justicia, de amor, de misericordia, que estos sean verdaderamente nacidos de un corazón que busca el bien del prójimo y no que busca la gloria propia, el ensalzamiento propio. Esta es una de las cosas más importantes en el ejercicio de la fe cristiana, que tenemos que hacer las cosas no para ser vistos por otros, no para crear una opinión en otros, porque estamos a veces demasiado pendientes de crear una opinión, una imagen, de dar una imagen, de transmitir una imagen a los demás, porque eso importa. El ser humano que se relaciona como criatura social, pues tienen esa necesidad de dar una imagen y crear una imagen en los demás y para sí mismo. Pues bien, en el ejercicio de la fe cristiana eso tendríamos que dejarlo a un lado, porque todo aquello que hacemos en beneficio de otro ha de ser puramente nacido de un corazón que verdaderamente ame al prójimo y que hace las cosas en beneficio del prójimo, no buscando una compensación luego, aunque solo sea de tener una mejor imagen, de producir una personalidad ante los demás. Los fariseos lo hacían. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ciertamente, pues la idea de que nuestras obras de misericordia deben ser obras lo más discretas posibles, lo menos publicadas posibles, que no las utilicemos como una especie de capital para aumentar nuestro buen nombre o nuestra fama. Hacemos algo por el prójimo, hagámoslo discretamente para que se beneficie él y no para beneficio nuestro. Y esta pues es una manera de entrar más a fondo, porque si miramos estrictamente en la ley de Moisés, estas cosas no aparecen. No aparecen. La ley de Moisés hablará de ayudar al necesitado. Claro que sí. Ya está, es suficiente. Hemos de ayudar al necesitado. Hemos de hacer obras de misericordia. Claro que sí, la ley de Moisés también lo dice eso. Habla de las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, cómo debemos ayudarles, etc. Todas estas cosas están en la ley. Pero la ley no dice nada de este tema, la ley estrictamente de Moisés no decía nada del tema de hacerlo de una manera discreta. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues para un cristiano esto es muy importante, porque el Señor Jesucristo quiere que vayamos más allá. Que además de hacer misericordia, además de eso, también lo hagamos con la mirada puesta en el bien del prójimo y no para usar ese acto de misericordia
en beneficio propio, para darnos un buen nombre. Y eso es muy importante. El Señor mira eso. El Señor mira eso. Y por eso cuando alguien contribuye con las ofrendas, aquella imagen que tenemos, aquel pasaje del Evangelio, cuando la gente echaba grandes donaciones en el templo y una viuda echó una pequeña moneda, humildemente, por supuesto que no podía tocar ninguna trompeta para que todos mirasen aquella monedita pequeña que tiraba, su última peseta la ponía allí, pero aquel donativo pequeño, ínfimo, sin importancia, fue alabado y reconocido por el Señor como mucho más importante que lo que venían otros con gran demostración de su poder y de su generosidad a la vista de todo el mundo para depositar allí. Bien, esa es pues la idea principal, y vemos que con el Sermón del Monte se nos está dando pues una imagen en la que ya teníamos una precursión anterior, ya teníamos una especie en el Antiguo Testamento un anuncio anticipado de que Dios mira el corazón, así como nosotros miramos las obras y lo exterior de las personas. Dios mira lo interior, lo más profundo de ellas. Y esta es pues nuestra gran lección y nuestra gran necesidad cada día. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.